Hola, hola, buenos días para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Buenos días. A quien tenemos ya por ahí conectado. Aparece un espectador, 3, pero no veo todavía quienes sean para poder entonces saludarlos. No se me escondan. Hola, Trini, Jesús te bendiga. Hola, mi hermana Ana, mi Ani, mi hermano Gastón, el Señor los bendiga. Buenos días, Yesenia. Hola, buenos días, Yesenia. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Paulita, hola, buenos días. El Señor les bendiga. Mi hermana Gabriela, hola, buenos días. Hola, mi hermanita Flor de María, el Señor la bendiga. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Jesús los bendiga. Amén, Paula. Amén, amén, Paulis. El Señor los continúe bendiciendo. Ahí está Lucerito. Está también mi hermana Carmencita. El Señor le bendiga. La tía Roxana. Hola, buenos días. Buenos días para todos en esta mañana. Pasados por frío. Ahora sí es frío. Estoy aquí en Zarcero. Desde Zarcero estoy aquí transmitiendo. Hola Carolina, hola Carito, Jesús te bendiga. Estoy aquí porque entonces el día de, bueno, durante los próximos 3 días, lunes, martes y miércoles, voy a participar en una enseñanza acerca de agricultura y ganadería orgánica. Hola Rocío, Jesús te bendiga. Con un señor que se llama JJ Paniagua, en la finca de Sueños se llama. JJ Paniagua, finca del dueño propietario pues, de Finca de Sueños. Este señor JJ Paniagua es el pionero de todo el movimiento orgánico, prácticamente no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel entonces latinoamericano. Es de las personas o de los personajes más antiguos en todo este movimiento orgánico. Mayra, hola, Jesús te bendiga. Buenos días. Entonces, bien, como siempre, uno no puede entonces desconocer cuando las personas tienen sabiduría y entonces hay que aprender del que sabe. Este señor, como les digo, es JJ Paniagua, el pionero de lo que es todo el movimiento orgánico, no solamente aquí en Costa Rica, sino ya pues a nivel latinoamericano, es de vieja data, tiene más de 20 y algo de años en este movimiento orgánico. Jocelyn, hola, Jesús te bendiga. Helen, Jesús te bendiga. Sí, qué lindo, agricultura orgánica, dice Jessy. Sí, no es solamente agricultura, pues yo también es ganadería. Mi énfasis, nuestro enfoque no es tanto como decir agricultura, pero de todas maneras, para ser un buen ganadero, antes se debe ser un buen agricultor, porque el buen ganadero obtiene la comida de sus animales, de su ganado, de la tierra. Entonces, sí, hay que ser un buen agricultor primero antes de ser un buen ganadero. Entonces, aquí estoy desde Zarcero. Frío, cualquier cantidad. Frío, pero todo el que ustedes quieran, hasta el por mayor para regalar y para vender. Pucha, un cerro por acá como a 12 grados estamos, yo creo. Anoche estaba a 14 grados, aquí la mañana pues son más frías. Entonces, nada, aquí estamos agradecidos con el Señor porque nos permite desde aquí o desde allá, en todo tiempo, siempre recordar que lo más grandioso y lo más maravilloso es pues el ministerio, el privilegio que el Dios vivo nos dio de servirlo. Imagínense quién ha visto cosas semejantes
que el polvo de la tierra pueda llamarse colaborador del Dios eterno. Ya saludé, me parece entonces, a Jairito. Sí, Jairito, buen día. A Nina también. Mi hermana Roxana, ya prácticamente sí, todos estamos saludados. Y bien, entonces estamos aquí un día más y agradecidos con el Señor porque pues con el entendimiento podemos tener claro que un día más significa un día menos. Un día menos para estar entonces, para alcanzar, la promesa que hemos recibido de parte de nuestro Padre por medio de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Y ese es el propósito de esta mañana. Oiga, mi hermano Guillermo, Jesús me lo continúe bendiciendo. Oiga, Juan Manuel, el Señor lo bendiga. Pastor Juan Manuel, buenos días. El propósito de este tiempo, de esta enseñanza, el día lunes, es poder entonces afianzar el conocimiento acerca de lo que se nos dio el día de ayer durante el culto, para pues primeramente que tengamos claridad por nosotros, para nuestro espíritu, por nuestro espíritu, pero que entonces en medida que hay claridad en nosotros y hay disposición en el corazón, entonces Dios de manera natural usa nuestras vidas para poder, eso que por gracia nosotros recibimos, por gracia podamos compartir. Entonces ya más y más se han sumado. Ahí ahorita tal vez muchos se les pasa que es a las 5:30, pero bueno, entonces ahí se irán sumando con la ayuda del Señor. Lo que entonces sí podemos hacer en este momento, en este momento es: soy la única María Trinidad. A ver, perdón. Bueno, hola, Trini tiene problemas con la Trinidad. Oígame, qué locura, perdón. Con la conectividad. Cuénteme, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Transmite bien? ¿Alguien más? ¿O es una cuestión de Trini? Es que Trini, tú estás muy lejos. Imagínate, tienes que pasar el charco para llegar hasta allá. No, en serio, a ver, alguien que nos retroalimente, ¿cómo están? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo se ve? ¿Hay problemas de transmisión? Helen, yo también. Oiga, Helen también, ok, entonces vamos a ver. Entonces hay como poca señal, ¿será o qué? No, pero yo vi y había buena señal en este punto. Estaba con toda la pata. Está intermitente. Oh my God. Marco, el Señor te continúe bendiciendo. Todo excelente, a mí a ratos me va y me viene. Mayra, bien. Mi hermana María Teresa, hola, buenos días, Mayrita. Mayrita, ¿ya te había saludado o no? Buenos días también, entonces, por las dudas. Buenos días, María Teresa, el Señor te bendiga, saludos, el Señor te guarde. ¿Qué tal entonces? Ahora sí, más o menos emparejó. Ya me desconecté de la línea del Wi-Fi y dejé la señal mía del teléfono. ¿Mejoró, empeoró o sigue igual? ¿Cómo está? Bien, eso, mi hermano Guillermo, bien. ¿Alguien más entonces que comparta con el hermano Guillermo? ¿Cómo está la señal? Mejor, ok, bueno, entonces vámonos con esta señal, vámonos entonces ya sin conexión Wi-Fi, sino con la del teléfono. Bien, todo bien, perfecto, no, ahora sí, entonces muchos están bien. Hazel, bien, hola Hazel, buen día, sí, no te había saludado. Bueno, entonces, ¿qué tal si oramos, encomendémonos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad? Vamos a pedir al Padre para que por medio de la obra de su Santo Espíritu, entonces podamos que este tiempo sea
de su agrado, que podamos ser conmovidos por Él, por su Santo Espíritu, guiándonos a toda la verdad, para que todo lo que entonces en este momento, en este tiempo hablemos, redunde y sea para que ese plan y ese propósito de salvación eterno en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también a través de la nuestra, se cumpla en muchas más vidas. Que el Señor obre con su Espíritu Santo, nos conmueva y nos capacite para que lo que por gracia nosotros recibimos, por gracia podamos dar, para que podamos presentarnos como obreros aprobados delante de Él, que usan para bien la palabra de verdad. Vamos entonces a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, venimos yo y mis hermanos puestos de acuerdo en esta mañana, reconociendo, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Estamos, Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, congregados, dándote gracias, Señor, porque también conocemos y entendemos, Señor, que solamente por medio de la fe en tu Hijo Jesús, el Cristo, al que enviaste al mundo, por medio de la sangre que Él derramó en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, podemos estar en tu presencia, Señor, y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Padre, te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande que nos has dado, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad con que nos has acogido y nos has traído, Señor, y nos has sostenido con la diestra de tu justicia hasta este día, hasta esta hora. Y yo y mis hermanos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, conmovidos, Señor, y agradecidos por esta salvación, por tu perdón, por tu amor. Y también, Señor, para pedir, Padre bueno y misericordioso, para clamar la llenura de tu Santo Espíritu, para pedir, para clamar que seas tú por medio de tu Espíritu Santo capacitándonos, ayudándonos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, conocer y entender mejor tu voluntad, para poderte servir y agradarte mejor. Señor, danos la revelación, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder de tu bendita palabra. Capacítanos, instrúyenos, Señor, para que podamos ser, Señor, vasos, instrumentos preciosos, escogidos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Padre nuestro, por amor a ti mismo, Padre, por amor a tu nombre, Señor, que tu reino venga con poder sobre nosotros en este tiempo. Prospera, Señor, esta enseñanza, este tiempo, que yo y mis hermanos podamos, Señor, capacitarnos para presentarnos delante de ti como esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Que no seamos, Señor, como esos que medran la Escritura, Señor, por conveniencia, para su propio lucro, para su propio bien, para su propio propósito, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes en conocer y en entender conforme tu palabra, conforme tú lo manifestaste, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a tu siervo, Señor. Padre bueno y misericordioso, ábrenos las Escrituras, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Permítenos escuchar esta mañana tu dulce voz. Permítenos no solamente escucharla, sino entenderla, Señor. Y también obedecerla, Padre mío. Por amor a tu nombre, Padre nuestro, por amor a tu nombre te lo pedimos. Padre, yo te pido de manera especial, Señor, que seas tú usando con poder y gloria a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, Señor, desde el mayor hasta el menor. Que todos podamos con denuedo, Señor, predicar el Evangelio del reino de los cielos, que nos abras puertas eficaces, que tu palabra viva, Señor, corra en nosotros y a través de nosotros. Que seamos hombres y mujeres llenos de fe, llenos de tu Santo Espíritu, que vivamos y demos, Señor, la vida con toda potencia, anunciando, Señor, el perdón, la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, Padre nuestro, que no sea solamente con palabras, sino también con manifestaciones de poder. Que las señales y los prodigios nos acompañen, que en el nombre de Jesús oremos, impongamos manos y los enfermos sanen, que en el nombre poderoso de Jesús reprendamos y los demonios salgan. En el nombre de Jesús, Señor, impongamos manos y haya derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, Padre nuestro, por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre. Y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén
y amén. Bien, entonces ahí está también mi hermano Rafael, el Señor te bendiga, Rafita, mi hermana Ana Victoria, ya una Anita. Tenemos una Anita, Ana Victoria. ¿Quién más? Entonces tenemos aquí a Oiga, la hermanita Cheli. Oh, el Señor Jesús la bendiga. Ahora sí le tocó conectadita. Ella tiene el privilegio de en vivo y en directo, pero ahora sí le tocó conectada. Bien, nada, hermanos, entonces comencemos, entremos en materia. Ayer tuvimos el culto y también, además, pues ese culto, del culto normal, como todos los primeros días de la semana, tuvimos el tiempo para compartir la cena del Señor. Alejandra, Jesús te bendiga, Jesús te guarde. Entonces, hemos venido hablando y aprendiendo acerca del plan de Dios. Y pues el plan mío era continuar enseñando y compartiendo acerca del plan de Dios. ¿Ven? Entonces, pero lo que pasa es que definitivamente uno debe estar conmovido. Cuando uno está, conmovido, debe estar, está conmovido, está susceptible para poder entonces también escuchar la voz de Dios para pues hablar y enseñar realmente lo que Dios quiere que su iglesia escuche. Porque aunque yo soy su siervo, el pastor, entonces eso es lo que me hace o me convierte en siervo, que lo sirvo. Y un servidor, un buen servidor, no es precisamente el que toma iniciativas, sino que un buen servidor es el que hace lo que se le dice. Vea, hay mucha confusión en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque entonces, de alguna manera, hay muchas personas que piensan o les gusta que los empleados, colaboradores tengan iniciativa y promueven eso. Entonces, que haya creatividad, que haya iniciativa. Muy bien, sí, está bien, perfecto. Que haya entonces creatividad, que haya iniciativa, pero que esa creatividad, que esa iniciativa no se confunda, que pueden entonces trabajar en automático. Y ahí es donde entonces está el problema. Porque no hay nada de malo en que haya iniciativa, en que haya creatividad, pero siempre entonces que haya sujeción y que se reciba dirección. No está bien que se confunda la iniciativa, la creatividad, con el que no haya obediencia. Y un buen siervo no es entonces precisamente el que tenga o tiene demasiada iniciativa, demasiada creatividad, es muy carga porque, sino que un buen siervo es el que de manera tranquila simplemente recibe la instrucción y la ejecuta. No hay nada más grande, más maravilloso, mis amados hermanos. Y cuando ustedes y yo con la Biblia leemos con el entendimiento, nos podemos dar cuenta que no hay nada más grande ni más maravilloso que la sujeción, que la obediencia. La Biblia es el libro que da testimonio acerca de la obediencia.
y de lo importante que es para nuestro Padre, para el Dios que nos creó, la obediencia. La Biblia habla y la Biblia narra entonces acerca de Saúl. ¿Cuántos conocen o han visto la historia de Saúl? Allá en Samuel. ¿Recuerdan? El rey Saúl tiene entonces un privilegio, demasiado, llamémoslo así, privilegio, grande privilegio en la Biblia. Estoy un poquito nervioso. ¿Se está cortando? ¿Se está pegando o va bien? Porque entonces no, como no tengo de alguna forma yo el otro teléfono para ver, quiero que me digamos, me colaboren cómo está la cosa. ¿Va bien? ¿No se está pegando? Va perfecto, gracias mi hermanita Gabriela, Dios le pague. Gracias, Cheli, gracias, amor. Entonces, bueno, la Biblia nos narra y nos habla acerca del rey, gracias para todos, del rey Saúl. Les decía, un gran privilegio. ¿Cuál es el gran privilegio del rey Saúl? ¿Cuál es el gran privilegio? ¿Todos tienen claro cuál es el privilegio, el gran privilegio del rey Saúl? Bueno, hermanos, a veces uno de verdad, yo les lanzo preguntas y bueno, pero con esas preguntas y hay algo como claro, y es que si estamos flojos en la lectura de la Biblia, mis amados hermanos, tenemos que, y yo incluido, volver a nuestras primeras obras, a leer más y más y más la Escritura. ¿Quién recuerda o qué conoce o sabe cuál es ese gran privilegio del rey Saúl del que estoy hablando? Bien, yo creí que estaba, aquí no se puede levantar la mano, es corazoncitos que mandan. Bueno, entonces, para no dilatar bien más, el privilegio del que les estoy hablando del rey Saúl es que Saúl fue el primer rey sobre Israel. Muchas personas entonces confunden el ministerio de Moisés. Moisés fue el gran legislador. Moisés fue, como más adelante también la Biblia narra, después de él, después de Josué, hubo jueces en Israel. Pero el primer rey, valga la redundancia, que reinó sobre Israel, entonces fue Saúl. Fue entonces Saúl. ¿Por qué? Porque pues cuando Moisés tomó al pueblo, el pueblo estaba en el cautiverio en Egipto y salió del cautiverio para ir a la tierra que Dios le prometió. Pero Moisés ni siquiera pudo entrar en esa tierra que Dios les prometió. Y pues entonces el rey es el que gobierna sobre un espacio, una jurisdicción y sobre los que están en ella. ¿Ven? Entonces Moisés como tal no lo podemos ver y nunca lo menciona la Biblia como rey de Israel, pero a Samuel sí. Samuel tiene ese gran privilegio. Saúl sí. Saúl es el que tiene ese gran privilegio. Les recomiendo entonces que procuren leer el libro de Primera de Samuel, donde entonces se está narrando acerca de la historia de Saúl. Acá aparece a partir de él en Primera de Samuel capítulo 9. Entonces, sí, Saúl es el primer rey sobre Israel. El pueblo de Israel quería un rey, así es, amén. Y pidió rey y Dios les dio rey, y el rey que entonces, el hombre pues que digamos tuvo ese reinado es Saúl. Y bien, entonces para avanzar en nuestro estudio, porque es que
bueno, no es que esto no sea estudio, porque pues al fin y al cabo, solamente que de alguna manera yo, digamos, estoy dando esto por visto. Estoy ya, ahora sí, ya me acuerdo de los profesores en el colegio. Pero otra vez, y entonces yo era pues tremendo, porque yo para no avanzar, entonces hacía preguntas para que se enredaran o para que se quedaran en lo mismo, ¿me entiendes? Que hijo de pucha, terrible. Ah, qué bonito amanecer aquí. Entonces, estamos así, entonces uno no avanzaba, porque yo me ponía, pero yo sabía, pero igual les cogía y les lanzaba una pregunta de antes, y ahí se enredaban y cuando entonces, no, nada, tema nuevo. Masticaba, volvíamos a rumiar lo mismo. Entonces, bueno, yo aquí es porque entonces siempre estoy, digamos, de alguna forma dándolo por visto. Perdón, pero no debe ser así, sino que bueno, entonces debemos con la ayuda del Señor saber que los tiempos entonces son malos y debemos aprovecharlos, pero no estamos, digamos, no estamos perdiendo, estamos repasando, entonces, digámoslo así. Bueno, la cosa es que bueno, sí, efectivamente, así como, hola David, Jesús te bendiga, buen día, como nuestra hermana Helen, entonces menciona aquí, en el momento Saúl fue elegido rey porque entonces hasta ese momento habían jueces y pues de alguna manera el rey sobre Israel era Dios. Sin embargo, entonces como tal, el pueblo pidió un rey de carne que estuviera y entrara y saliera con ellos en las batallas como tienen los demás pueblos. O sea, el pueblo quería dejar de ser exclusivo. Mucho cuidado porque precisamente de eso es que estamos hablando y ese es el tema que nos compete en esta mañana. Y ayer entonces como tal tenía yo planeado, conforme pues lo que hemos venido hablando y estudiando, continuar enseñando acerca del plan de Dios, pero entonces ya ustedes, los que asistieron o vieron el culto vía internet, se dieron cuenta que no fue precisamente eso lo que se predicó o se enseñó desde el púlpito. Y les hablaba entonces de ser conmovido y de la obediencia y cómo la Biblia enseña acerca de que pues la obediencia es de suma importancia. Es lo más importante para Dios. No hay nada para Dios más importante que la obediencia. Y por eso vinimos acá a ver entonces, acerca de la obediencia en la vida del rey Saúl. El rey Saúl entonces, como ya les dije, fue elegido rey de Israel. Dios entonces lo ungió como rey sobre Israel y la Biblia narra acerca de la hermosura, del buen parecer, de todas las capacidades y de todas las cualidades, y resalta la hermosura, porque eso no es nada casualidad. Ustedes ya de alguna manera, pues, y yo con el entendimiento podemos ver claramente el significado que espiritualmente hablando tiene entonces este rey Saúl. ¿Ve? ¿A quién entonces personifica este rey Saúl? Personifica al diablo, a Satanás. Y narra y muestra entonces toda la hermosura, toda la belleza y cómo Dios entonces lo ungió, Dios, como rey de Israel. Pero ¿qué pasa? Entonces también narra entonces cómo esa hermosura y esa capacidad y todas esas capacidades de Saúl entonces no iban acompañadas de una. Y allí en Primera de Samuel capítulo vamos ya en el 15. Entonces, capítulo 15 de Primera de Samuel, Ana Solano, hola, buenos días, ya tenemos otra Anita, tenemos ya dos Anitas, van Ana Solano y Ana Victoria. Después, leo rápidamente para pues avanzar, el capítulo 15 de
Primera de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, hijos y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ve? Entonces, tremendo, ¿ah? Y aquí hay que tener, pues, como siempre, mucho cuidado para no confundirse. Porque entonces cuando no se tiene claridad acerca de la Biblia y el contexto bíblico, hay muchísimas personas incluso que aseguran y creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Porque miren entonces aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Bueno, entonces aquí nos vamos por otra parte. ¿Cuántos de ustedes recuerdan entonces a qué está haciendo referencia esto? ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿De quién es este Amalec? Bueno, entonces otra vez, sí ve que es una cosa que lleva a la otra, y eso es lo más glorioso y lo más maravilloso de la Biblia, que es un precioso collar de perlas que se van hilando una por una. Pero cuando uno ya, como les he recomendado, por lo menos esfuércense por una lectura anual completa, que tengamos una lectura anual completa para poder tener claro todo el panorama. Si por lo menos en este caso ya tuviéramos entonces el panorama claro todo, entonces ya supiéramos, todos estaríamos claros con a qué está haciendo referencia con Amalec. ¿Cuántos recuerdan o saben de qué está haciendo entonces, de qué está hablando al hablar acerca de Amalec? Ok, bueno, no hay tiempo para esperar porque hay que avanzar. Está haciendo referencia acerca de Amalec, y Amalec es un rey de los entonces que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y por la desobediencia y su rebeldía no entró directamente a la tierra prometida, sino que Dios los castigó a estar errantes por el desierto durante 40 años, entonces el pueblo de Israel tenía que pasar por diferentes reinos. Los reinos bíblicos, para que bueno, todos tengamos referencia de esto, eran entonces ciudades reino. No se hablan de, digamos, extensiones grandísimas. No podemos hablar, por decir algo, entonces de hoy países grandes. No eran por lo menos, imagínense, una ciudad era con, digamos, 20 kilómetros alrededor. Eso era un reino. Y la seguía otra ciudad, como decir algo entonces, Alajuela es un reino. Y Heredia era otro reino. Y el pedacito que hoy entonces corresponde al área metropolitana, digamos, de lo que se llama el área metropolitana de Alajuela, era un reino. Y lo que es entonces el área metropolitana de Heredia era un reino. Y había un rey en Heredia y había un rey en Alajuela. Y pues a veces esos reyes, pues claro que sí, conforme a la ambición, entonces peleaban entre sí para entonces por territorio. Bueno, la cosa es que entonces aquí ya Hostitar dice el pecado, muy bien, pero no narra de algo en específico. El pueblo de Israel tuvo que pasar por entonces ese reino, por ese reino donde Amalec era el rey. Y entonces este rey, así como dice claramente, entonces dice así y deja claro: porque castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ellos, el pueblo le pide, Dios le dijo que le dijera a Amalec que le diera permiso de pasar. Y entonces este rey no le dio permiso de pasar por su territorio a los hijos de Israel, y que le vendiera también a precio de dinero comida. No le dio, sino que entonces por el contrario los atacó
por la retaguardia. Por la retaguardia, entonces, ¿qué es la retaguardia? En la parte de atrás. Y en la parte de atrás era donde iban normalmente los ancianos, las mujeres y los niños. ¿Ven? Entonces Amalek atacó al pueblo por detrás, por la retaguardia, y se aprovechó y mató las mujeres, o sea, y atacó a las mujeres, a los ancianos y a los niños, a los más, entonces, desprotegidos. Y efectivamente aquí el Dios del cielo, el Dios de amor, está diciendo que va a tomar venganza. Va a tomar venganza. Entonces, porque el punto aquí es que la religión, de manera, entonces, satánica, perversa, errada, y también por ignorancia y desconocimiento, solamente muestran o enseñan o hablan acerca entonces del amor de Dios, y es correcto y está bien, pero es un conocimiento entonces viciado, sesgado, y como les he dicho, es entonces un conocimiento miope. Si usted le pregunta a una persona miope que ve de lejos, puede que vea, pero le va a decir entonces cómo, no correctamente, porque es miope. Miopía es una, entonces, digamos, una condición que no permite ver bien de lejos. ¿Ve? Entonces, de igual manera, la miopía espiritual es eso, no poder ver todo el panorama perfecto, correcto. De eso es que estamos entonces hablando cuando hacemos referencia acerca de miopía espiritual. Y entonces, bueno, aquí efectivamente Dios va a tomar venganza de sus enemigos, y eso es entonces lo que la Biblia da testimonio va a ocurrir y deja claro. Y bien, por medio del profeta Samuel, manda a Saúl para que ejecute su sentencia, su venganza. Y entonces dice ahí en el 4, Saúl pues convocó al pueblo y pasó revista en Talim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Había otro pueblo, un reinito más pequeño que convivía con entonces el otro reino, y entonces con ellos no era la cosa, sino contra Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesambró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel amaba a Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído,
Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sí ve? Qué peligroso es entonces un colaborador con iniciativa, con creatividad. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, entiéndame, eso fue porque es de iniciativa nuestra, es para Dios que lo estamos haciendo. Y Samuel dijo: se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Claros? Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos da testimonio acerca de esta verdad. Lo que Dios busca y a lo que Dios está viendo es quien está atento, quien está entonces dispuesto a hacer no lo que le plazca, no lo que le parezca, no lo que crea que es mejor, sino lo que Dios establezca, lo que Dios piense, lo que Dios crea que sea mejor. Bueno, ayer les comenté y pues hablamos y aprendimos y la enseñanza y la predicación, Entonces, don Alberto, buenos días, el Señor Jesús lo continúa bendiciendo. Se basó en la palabra de Dios y el testimonio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en materia de que el Señor nos está advirtiendo, y la Biblia en toda parte, usted y yo la podemos ver siempre como la palabra de Dios advirtiendo, porque ese es Dios. Advertir es entonces persuadir, advertir es entonces avisarle a alguien algo que va a acontecer. Entonces una advertencia es entonces: oiga, no haga esto. ¿Por qué? Entonces ustedes han visto las señales de advertencia, precaución. A 15 minutos tal cosa, precaución. Y así entonces, como Dios es el que único que puede y manifiesta las cosas que van a suceder antes de que sucedan. Hola Mauricio, Jesús te bendiga también. Alberto, saludos para ti, para tu casa. Entonces, por eso siempre usted y yo podemos ver en la Biblia a Dios advirtiendo. ¿Ve? Advirtiendo. Allá en Mateo 24, el Señor Jesucristo, como en toda la Biblia, pero pues, para ser específicos, nos está advirtiendo. ¿Acerca de qué? De las cosas que van a suceder. Y dice claramente entonces en el capítulo 24, versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún los escogidos. El 25, ya os lo he dicho antes, ¿ve? Advirtiendo, se los advertí. No,
comas porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Siempre, siempre Dios nos está, como Dios conoce y sabe todas las cosas, y Él es Dios y Él es el que nos manifiesta las cosas que sucedan antes que acontezcan, y esa es su característica. Entonces, ya os lo he dicho antes, el Señor ya nos advirtió acerca entonces de estos tiempos postreros donde se levantarán falsos cristos, falsos mesías, y también no solamente falsos mesías, sino también falsos profetas, que tienen como único propósito, escúchenme bien, engañar aún a los escogidos. Entonces a mí con el Espíritu Santo, a usted y a mí con el Espíritu Santo aún nos pueden engañar, claro que sí. Si fuere posible. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, pero no permanecemos en la llenura del Espíritu Santo y somos perezosos y somos negligentes, entonces, por supuesto, que sí, nos va a engañar. Pero si somos diligentes, esforzados, valientes, obedientes, y hacemos lo que nuestro Señor nos mandó, que es velad y orad para que no caigas en tentación. Entonces, si nosotros permanecemos en la oración, permanecemos en la Biblia, en el estudio, en la predicación del Evangelio, en rendir el culto, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en compartir y vivir entonces la vida de fe con toda potencia, conforme entonces el Señor nos la ha dado, pues entonces no va a ocurrirnos, no va a ocurrir. Pero si no estamos, si no permanecemos, como les digo, en la llenura del Espíritu Santo, en obediencia y viviendo con potencia la vida de fe que el Señor nos dio, entonces dice claramente que aún con el Espíritu Santo nos van a engañar. ¿Por qué? Porque hay el Espíritu Santo, pero no hay la llenura, y Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, bueno, esto todo lo que vemos hoy en día, todo esto, ya el Señor Jesús no lo había entonces manifestado, no lo había dicho, está escrito. La Biblia dice claramente, entonces igual, el Señor Jesús y sus siervos, entonces el testimonio de los apóstoles, 1 Timoteo, capítulo 4. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También lo vemos como nos lo dice entonces Dios por medio del Hijo y a través también del Espíritu Santo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Pero el Espíritu, entonces el Hijo lo dice el Espíritu Santo, que en estos postreros días entonces algunos apostatarán de la fe. ¿Sí saben qué significa apostatar? Desviarse de la fe. Mucha gente entonces no conoce bien el término, no lo sabe qué significa entonces apostatar. Y hablan acerca de apostasía, pero pues, digamos un ejemplo. Dice entonces que una persona, como decir algo en este caso específico, entonces Papa Francisco, por decirlo así de alguna manera, es un apóstata. No. Yo no consideraría, o a mí no me parecería, digamos, que este señor Francisco sea un apóstata. Hubo antes de él unos que apostataron, y lo que él entonces maneja, o en lo que él vive, o lo que él cree, a lo que él sirve hoy,
es entonces a esa apostasía. Entonces el grupo, el colectivo, la secta como tal, entonces es apóstata. ¿Por qué? Porque entonces apostatar, entonces dice aquí claramente la hermana María Teresa, muy bien, gracias a Dios, es negar o desviarse de la fe que se recibió. Pero este señor, digamos, no pienso yo que haya apostatado porque hasta hoy es católico. No es apóstata porque él es católico. Podríamos decir que él es un apóstata si entonces dejara de ser católico. En el momento que él deje de ser católico, en ese momento se convierte en apóstata. Es que no me conozco, no sé bien el nombre, digamos, de un imán musulmán para decirlo y hablar con nombre propio. Entonces este personaje, este señor en este caso, pues no ha apostatado porque entonces él no ha dejado de ser católico. Pero el colectivo, el grupo que él representa, la iglesia, llamémosla así, a la que él pertenece, entonces sí es apóstata. Porque en algún momento de la historia, los que le dieron origen a esa iglesia, a esa secta, entonces se desviaron de la fe que recibieron. Y esos entonces primeros fueron los que apostataron y hoy todos entonces, llamémoslo así, pues entonces de alguna manera, entonces no reciben la fe correcta. No es que la niegan o se desvían de ella. Si más bien entonces un ejemplo, un católico se convierte en cristiano, ¿cómo dijo? ¿Cómo fue que dijo, perdón? ¿Un qué? Un católico se convierte en cristiano, sí, así. Si un católico se convierte en cristiano, es un apóstata. ¿Ven? Eso es entonces apostatar, dejar entonces la fe. Si un católico deja de entonces pedirle a María y se convierte de los ídolos, de la idolatría al Dios vivo y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, es un apóstata, dejó la fe. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado, mucha atención. ¿Por qué? Pues porque entonces efectivamente hay confusión. Porque pues sí, este personaje entonces es de muchísimo renombre, porque esa secta que él representa entonces es la más grande en cuanto a número y poder. ¿Ve? Porque es demasiado antigua y es, podemos decirlo de alguna forma, a mi parecer, lo que yo puedo ver, la más entonces, la primera pues, división o secta del cristianismo como tal, que se alió con la política. ¿Ve? Como dije claro allá en el Evangelio, que entonces, no sé si recuerdan que Herodes y Pilatos se hicieron amigos porque estaban inamistados en aquel tiempo. Y está manifestando entonces, esa es la unión de la fe con la política. Bien, y entonces este personaje, vuelvo y les repito, es demasiado famoso, por decir algo, y la secta a la cual él representa es de la que más entonces, en este caso incluso nosotros acá en Latinoamérica, más personas hay o pertenecen a ella. De hecho, muchísimos de nosotros apostatamos esa fe. Yo soy un apóstata. Yo apostaté la fe católica. Porque yo nací en esa religión. Y creo que la mayoría, casi que todos de los que estamos aquí, o de los que están en estos momentos conectados, entonces en su momento fuimos apóstatas. Negamos la fe. La fe pues entonces en la Iglesia Católica.
Sí, casi todos dicen María Trinidad, claro que sí, casi todos. Helen también, sí, la mayoría, la mayoría. Casi todos entonces nosotros fuimos o somos apóstatas de la fe católica. La cuestión aquí es entonces que en este mundo confuso en el que nosotros vivimos, el cristianismo, al igual que nosotros en la Biblia vemos el judaísmo, para cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya estaba lleno de sectas, de divisiones, de mandamientos y doctrinas de hombres. De igual manera ocurre con el cristianismo y el Señor Jesucristo no lo dejó claro y el Espíritu Santo no lo deja claro. ¿Ven? Y como dijo ahí en el capítulo 24 en Mateo, el Señor Jesucristo, y engañarán a mucho. Y aquí vuelve y entonces, escúchenme bien, deja claro en el 4 de 1 de Timoteo que el producto de esa apostasía de la fe, pero en este caso sí ya hablando de cristiana, va a ser producto de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, escuchar espíritus ¿qué? Engañadores, engañadores, engañadores. Engaño, se repite aquí la palabra engaño, dice que son espíritus engañadores y el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice claramente engañarán. ¿Ve? Y estas personas entonces, hoy usted y yo las vemos, engañan. ¿Por qué? Porque cuando hablan entonces acerca, dése cuenta, miren noticias, les he dicho, de la visita de este personaje, de don Francisco allá, o Papa, como le dicen entonces los católicos, a Irak, está haciendo mención o hace referencia a los cristianos. Y entonces dejan claro acerca del cristianismo y de los pocos fieles y cristianos que quedan en Irak. Y entonces, precisamente, por los medios de comunicación, por el boom de la noticia, entonces muchas personas incluso están creyendo y piensan que sí, que efectivamente está hablando, está haciendo referencia, incluso van a orar. Porque lo que el Señor fue a visitar, o el propósito de su visita, fue el cristianismo, pero no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ve? Porque Él es el Papa católico. Pero entonces a los católicos se les conoce o la gente cree o piensa que son cristianos. Al igual entonces que los adventistas, que los metodistas, que los bautistas, al igual entonces que los testigos de Jehová. Por favor, si usted le pregunta a un testigo de Jehová si es cristiano, le va a contestar que sí. Y usa entonces la Biblia. Y le va a decir absolutamente claro que sí, que es cristiano. Y es considerado cristiano. Y si el que tuviera fama fuera entonces un, digamos, anciano, como los llaman los testigos de Jehová, y fuera tan grande los testigos de Jehová, entonces hace poco expulsaron prácticamente, yo no sé si se materializó, pero sí, creo que sí, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, expulsó a los testigos de Jehová de Rusia. Y mucha gente, muchas personas entonces lo ven como una persecución al cristianismo. Porque entonces sí, todos somos cristianos. Ellos son cristianos, nosotros somos cristianos, los católicos son cristianos, los mormones son cristianos. Los mormones son cristianos. Y ahí es, como les repito, mis amados hermanos, esos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios que están invocando el nombre de haciendo referencia, porque no es ni siquiera
el nombre de Jesús, sino el ministerio de Jesús, la obra del Cristo de Dios, del Mesías enviado por Dios, para entonces traer y generar confusión en los creyentes. Porque a las personas común y corriente no las están engañando. A la gente del mundo ellos no las engañan. Ay, pobrecito, pobrecito, ellos están engañados. Es que pobrecita, esa gente está engañada. Ellos están ahí porque están escuchando lo que su corazón les da. Es que mire, yo también estaba engañado cuando yo era pentecostal y yo estaba engañado, ¿no? Para nada. Yo busqué a Dios porque necesitaba plata y entonces ahí llegué. Yo busqué de Dios porque estaba quebrado, más quebrado que un bulto de canelas, ya se le he dicho. Y necesitaba plata y ahí llegué. Después yo llegué a Dios porque busqué a Dios porque necesitaba que me ayudara en una circunstancia familiar y ahí llegué. Pero en el momento que me arrepentí y entendí que mi problema no era la circunstancia económica ni la circunstancia familiar, sino el pecado y la maldad que había en mi vida. Y me di cuenta que el pecado era el problema mío y que estaba por causa de ese pecado condenado, eternamente separado del Dios que me creó y me iba a ir al infierno. Me arrepentí y busqué a Dios porque necesitaba su perdón, su salvación. Y me sacó de allá con mano extendida. Me sacó de allá con mano extendida. Y me sacó de allá con mano extendida y no había para dónde entonces sacarme. Y pues entonces me usó y me hizo y me llevó a que entonces lo sirviera. Para bienestar, de mi propio espíritu, de mi propia casa, para entonces, y los que al Señor les plació entonces y le ha placido hasta hoy seguir añadiendo a su iglesia. ¿Ven? No es que yo nací con el ministerio, muchas personas tal vez que no, de los que están conectados, pues no conozcan más o menos. No es que yo desde niño quise ser pastor, yo soñaba con ser pastor o que hubiera sido pastor siempre o que hubiera sido cristiano siempre, nada, no le digo yo, pues el contacto que tenía era o como tal lo que les decía, yo soy un católico apóstata. Yo no era cristiano, yo me convertí a la fe cristiana, no precisamente como les repito cuando empecé a ir a iglesias pentecostales, porque ellos entonces también lo que predican, lo que enseñan es otro evangelio. Y la Biblia dice en Gálatas que no es que exista o que haya otro evangelio, sino que hay unos que los perturban, lo tuercen, lo tergiversan, lo medran la palabra de Dios para su propia conveniencia. Pero bueno, entonces aquí el punto que quiero que resaltemos es, como les decía, que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo acerca del engaño y el Espíritu Santo también nos advierte acerca del engaño. Y que la cuestión aquí es entonces no dejarse engañar. Pero ¿cómo puedo hacer o cómo no me pueden engañar? Cuando no es fácil o no es posible que a uno lo engañen. La única forma, la única manera que a uno no lo engañen es cuando uno está seguro. Cuando uno tiene esa seguridad producto del conocimiento. ¿Ve? Entonces usted va a hacer un negocio. Yo iba a comprar, entonces voy a comprar cualquier cosa de lo que estoy haciendo, un ganado o un cerdo, las vacas. Ustedes no saben qué miedo
temor. ¿Por qué? Porque entonces no es verdad que yo sea o conozca bien, conociera acerca de vacas, de cerdos o de gallinas. Ese conocimiento hasta ahora, entonces lo estoy poco a poco, lo he ido o lo estoy adquiriendo. Pero, ¿cuál fue el problema? Mire, entonces, no sé cuántos recuerdan, yo compré al principio 500 pollas. ¿Sabe cuántas pollitas de esas? Hace como 6 o 7 meses las compré. ¿Cuántas pollitas de esas quedan hoy en día? Ninguna. Mejor dicho, esto ha sido... Ninguna. Las primeras 500 pollas que yo compré, las primeras 500 pollas que me vendí, todas se murieron. Todas se murieron. Todas. Sí, claro, Jessy, todas las primeras 500 fueron entramos de una vez con el pie, como se dice vulgarmente, la entrada cuesta. Todo, más bien la saqué hasta barata, porque hasta a Betis, a la niña, le dio, a Isabelita le dio, a Isabelita, ¿por qué le digo Isabel? Es que es Betis, ustedes no entienden, a Isabela le dio hasta salmonerosis, la saqué barata más bien, le dio salmonela. Y todas se murieron. ¿Saben por qué? Porque me engañaron. Porque yo no conocía, porque yo no sabía. Y entonces una señora viera qué buena gente se veía. El tío Guillermo y yo, pregúntenle, fuimos allá. Es una amabilidad y se veía y tenía conocimiento, una labia y se le veían las buenas intenciones. Me vendió las 500 gallinas y las 500 pollitas, perdón. Ya después yo empecé a culparme y de pronto entonces más adelante, y no pasó mucho tiempo, cuando de pronto ya me di cuenta, no, ¿cómo así? ¿Usted también compró? No, si eso venían de una granja así, y esas gallinas eran, digamos, esas pollas eran, digamos, una prueba que estaban haciendo a ellos y no les funcionó, no les salió, y entonces la estaban vendiendo. Y por eso era ya, ahora sí me cayó el 10, la urgencia de esa señora, y que tenía que ser ya, porque era que se iban para las Guatemalas, que la pandemia, y la urgencia, como siempre cuando las cosas no están claras, ¿no? Y la urgencia, y metiéndome la urgencia, porque es que se las iban a exportar porque era que estaba en la pandemia, y entonces, pero ya más adelante, lo que les repito, no, ya después yo también compré un señor, a mí me vendieron de esas y también aquí se me murieron todas, porque eso les salió mal. Ellos estaban tratando de sacar un híbrido RR, doble propósito, carne y huevo, pero no lo hicieron bien y esos animales salieron mal, salieron defectuosos y los tiraron a la venta. ¿Y qué creen? Ahí caí yo con 500. No quedó ni una. Ni una. ¿Y sabe por qué me engañaron? Porque yo no conocía. Y porque yo confié. Porque la señora viera qué buena gente se veía. Viera qué buena gente se veía. Y se veía que sabía. De igual manera ocurre entonces con el Evangelio, con la fe. No hay que ponerse triste, Trini, ya pasó. Ya pasó. Y tal vez, no sé, pues con la ayuda del Señor ahora. Entonces, ven, fuimos y ya una granja reconocida, viendo las instalaciones, el programa de vacunación, efectivamente, poniendo ya sin afán para que me las entreguen dentro de 2 meses, poniendo ya yo los términos. Y de las gallinas a hoy, de
todas las que pues, tenemos, solamente se ha muerto unita. Y eso fue porque pues de alguna manera, pues digámoslo, en su momento no tenía de obstrucción de los huevitos, porque no se le había acomodado dónde poner y entonces manejo, pero solamente una, porque tampoco sabíamos, pero ahora sí, gracias a Dios, ya sabemos cómo es el manejo. Pero bien, entonces poco a poco, a hoy entonces, esas primeras gallinas, escuchen, vienen bien, rápido, póngale cuidado. Yo no conocía, no sabía, me vendieron 500 gallinas, las 500 se murieron, ¡pum! Después compré 400 gallinas, de esas 400 gallinas, ninguna, o sea, solamente a hoy una se ha muerto, ¡pum! Nada más. Pero esas 500 gallinas, esas 400 gallinas, una solamente se ha muerto y yo las compré y las compré caras. Porque las compré con todo el ciclo de vacunación porque yo no sabía y las compré de 15 semanas porque yo no sabía. Ahí entonces ahora, con la ayuda del Señor, van a entrar 600 más. Pero esas 600 más, entonces, de alguna forma, las voy a comprar mejor. No solamente porque las voy a comprar más baratas, muchísimo más baratas, porque ahora ya sé y cómo manejarlas y puedo entonces, si tengo claro que ese manejo, ese dinero de ese manejo, no me lo tienen que cobrar, sino que yo me lo puedo ganar, sino que entonces van a ser de más beneficio porque van a entrar de menos edad al sistema de pastoreo que nosotros tenemos y entonces la adaptabilidad va a ser mayor. Entonces cada vez es más el conocimiento, voy adquiriendo el conocimiento, experiencia, me voy afianzando en el conocimiento y en la experiencia y eso es entonces lo que hace que mejore y no me engañen. Ya hoy no me pueden engañar como me engañaron al principio, porque tan fácil pues, o tan grande en el precio, todo. ¿Por qué? Porque yo he adquirido y he afianzado el conocimiento, he leído más, he aprendido más. Entonces ya hoy cuesta, no quiere decir que no, pero a medida que yo adquiera más experiencia, las compré primero, como les repito, me murieron todas, las compré después más caras, ahora van más baratas, y con la ayuda del Señor va a llegar el momento donde yo ya las pueda comprar de un día de nacidos y las críe y yo me gane el dinero o obtenga entonces ese beneficio directamente yo. Y tal vez llegue el momento donde pueda o las incube tal vez directamente yo, mis propias gallinas. ¿Por qué? Porque entonces adquiero conocimiento, sabiduría y no me pueden engañar tan fácil. Entonces, bien, con materia de la fe ocurre de la misma forma, de la misma manera. ¿Por qué? Porque entonces las personas no tienen claridad acerca de cuál es la fe cristiana y en qué consiste la fe cristiana. Y entonces vienen y les dicen o les hablan otras cosas, cualquiera que les diga, entonces así, dice ahí mismo entonces que son llevados como veletas de un lado para otro, van de aquí a allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces yo entonces no sé qué es o cuál es entonces realmente el cristianismo. Y entonces si algo me dicen allí que ya me llama más la atención o me parece más bonito o me lo dicen de alguna forma en otros términos, entonces, ay sí, mejor allá. Vamos de un lado para otro. Y solamente entonces tenga que en cuenta que lo están engañando y lo engañan. Pero el producto de ese engaño es que entonces en la iglesia, en el lugar donde está, no le enseñaron bien y usted no se esforzó tampoco
por aprender bien acerca de la fe cristiana. ¿En qué consiste y cuál es entonces la fe cristiana? La fe cristiana consiste y gira en torno a la doctrina, a la enseñanza de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, tuvo un ministerio que está documentado en la Biblia, del cual hay 4 testimonios, y que ese testimonio, de esos 4 testimonios, entonces, de los que fueron testigos, entraron y salieron con él, de alguna forma, incluido Lucas, que lo recibió de los que entraron y salieron con él, entonces, está también el testimonio apostólico, apostólico. Y la Biblia nos narra entonces acerca del desarrollo de lo que es la fe cristiana, el origen y el comienzo y el desarrollo de la fe cristiana. Y cuando entonces yo tengo clara la fe cristiana, mi doctrina, la base, es firme, es buena, es sólida, todo el edificio es firme, está sólido. Pero si la base, si el cimiento no está bien, es muy probable que el edificio caiga. Entonces lo que tiene que haber y estar sólido es el fundamento. Si hay unas buenas bases, si hay un buen fundamento, el edificio no va a caer fácilmente. Y el Señor Jesucristo lo dijo y narró acerca de esto en una parábola. Miremoslo, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 7. Entonces, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como el que tiene ¿qué? Autoridad. Un minuto, por favor. Ay, qué pena que me quedé sin agua. Porque les enseñaba como el que tiene ¿qué? Autoridad. Entonces aquí está hablando que existen o que hay 2 cimientos. Y deja claro entonces el Señor que hay un cimiento que es la roca y hay otro cimiento que es la arena. Y dice que los que construyen o edifican su casa sobre la roca son los que escuchan, ¿cierto que sí? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces hay 2 tipos de hombre, un prudente y un insensato. El que escucha y obedece las palabras de Jesucristo edifica la casa sobre la roca, porque hay muchos que escuchan, pero no obedecen. Entonces hay muchas personas que creen
creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchas personas que creen, y si usted les pregunta, entonces confiesan, creen que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Hay muchas personas entonces y todas esas personas se llaman a sí mismas cristianas, y todas esas personas piensan que son cristianas, y los católicos piensan que son cristianos, y los evangélicos pentecostales piensan que son cristianos, y los adventistas piensan que son cristianos, y los testigos de Jehová piensan que son cristianos, y los mormones piensan que son cristianos, y todos son cristianos, y máxime en este hemisferio entonces que nosotros vivimos. Todos son cristianos porque creen en Jesucristo. Creen en Jesucristo. Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen que ellos tienen la fe porque ellos entonces creen que Dios envió a su Hijo al mundo y creen en Dios que creó el mundo. Solamente que no han recibido la salvación. No han edificado, su casa no está edificada sobre la roca. Porque está dejando claro el Señor en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. ¿Ve? Cualquiera pues que me oye estas palabras y dice en el 24 y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, eso es lo que usted y yo, y para que no nos engañemos, existe. Esas son las personas, o los dos tipos, digamos, llamámoslo así, que la Biblia del Señor Jesucristo está dejándonos claro que existen: los que edifican su casa sobre la roca y los que edifican su casa sobre la arena. ¿Ambos escuchan la palabra de Dios? ¿Ambos escuchan a Jesucristo o no? ¿Ambos conocen o escuchan su voz, su palabra? Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero cualquiera que me oye estas palabras. Hay unos que oyen esa palabra y la obedecen, y esos son los cristianos. Esos son los cristianos. Hay otros entonces que las oyen y no las obedecen. Hay muchos que han oído de oídas, pero sus ojos no lo han visto. Hay muchos que conocen y han oído el Evangelio, no han obedecido entonces el Evangelio. No saben entonces sobre qué está edificada su fe. Por eso entonces, ¿usted sabe qué significa entonces construir sobre la arena? Que en cualquier momento viene el río, viene el viento, sopla el viento, vienen las aguas, crece el río y se lo lleva. Porque no hay fundamento, porque no tiene cimiento. Porque se acuerdan entonces acerca de la obediencia. Saúl escuchó la voz de Dios por medio de su profeta, solamente que no la obedeció. Hizo o vivió y continúa haciendo lo que le daba la gana. De igual manera entonces hoy en día existen muchos cristianos así, y por eso ellos entonces, aunque como dice la Biblia, han recibido el testimonio, como dice la Biblia, engañarán, de ser posible, a los escogidos, porque no permanecen en la obediencia, porque no han escuchado y obedecido, porque no escuchan y obedecen. Y si no hay obediencia, entonces no hay permanencia. Pero ¿cuál es entonces ese cimiento? La palabra de Jesucristo, estamos claros. Y los que edificaron sobre la roca tienen un cimiento, la roca, y los que edificaron sobre la arena tienen un cimiento, la arena. Y la arena es la palabra y la opinión entonces de la multitud, de la muchedumbre. ¿No se acuerda entonces sobre qué edificó Samuel? Al pueblo le pareció bien perdonar lo mejor, lo más grande. ¿A quién escuchó? Al pueblo, al hombre, a la criatura.
¿Se acuerdan o no? A Samuel, perdón, que leímos en Samuel a Saúl, perdón, es que lo estoy confundiendo. ¿Se acuerda que Saúl escuchó la voz del pueblo? Eso es edificar sobre la roca, sobre la arena, perdón. No estar o no tener claro a la fe cristiana, el cimiento de la fe. ¿Cuál es el cimiento de la fe cristiana? Entonces, la fe cristiana, entonces, es claramente, entonces, el evangelio del reino de los cielos. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, antes de nuestro Señor Jesucristo, anunció Juan el Bautista. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que anunció. Y eso es lo que hoy todavía nosotros, la Iglesia Cristiana, continuamos entonces anunciando. El Evangelio del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Entonces, Mateo rápidamente dice... Capítulo 3. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue tomado. Cuando Jesús oyó y dijo, y habitó en Capernaum, dijo: arrepentidos, Mateo mismo 4:17. Después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es entonces la fe cristiana? El evangelio, la buena noticia del reino de los cielos, la vida eterna, el cielo, la salvación. Pero ¿cómo estar seguro, apostatar acerca de mi fe es perder lo que recibí? ¿Qué recibí? La salvación. ¿Y cómo se pierde la salvación? No habiendo ni siquiera sabiendo qué consiste la salvación. ¿Cuál es el evangelio del reino de los cielos? ¿Cuál es el centro? La salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sea salvo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. El centro del evangelio es la salvación. ¿Y qué es entonces la salvación? No ser condenado. ¿Y qué es el producto de la condenación? Ir al infierno. ¿Y cuál es entonces el resultado de la salvación? Ir al cielo. ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Cuál es mi fe? Que voy a ir al cielo. Que no voy a ir al infierno. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, al morir en la cruz, pagó el precio por mi pecado. Y que por su gracia es salvo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que yo merezco por el pecado y la maldad que a diario hay en mi vida es la condenación, el infierno. Pero como recibí salvación, no voy a ir al infierno, sino que ahora, por medio de Jesucristo, por la fe que es en Él y en su sangre derramada, confesándolo como el único Señor y suficiente Salvador de mi alma, he recibido la esperanza de que un día voy a estar en el cielo junto al Dios que me creó, y no habrá llanto ni habrá dolor allí, y el Señor mismo, mi Padre, enjugará todas las lágrimas. Él será mi Dios y yo seré su Hijo por siempre y para siempre. Entonces, si alguien me viene a decir: yo sé que no hay nada más grande ni más maravilloso que el cielo. El cielo es el cielo, el techo, lo que está por encima. No hay nada por encima del cielo, no hay nada más grande que el cielo. Entonces, si cualquiera me viene a decir otra cosa, pues difícilmente me pueda engañar, porque pues no sé qué me pueda vender más grande y maravilloso que el cielo.
No hay forma de que me engañe porque no me puede vender nada más, porque yo conozco y sé que no hay nada más grande, no hay nada más maravilloso que la salvación de Dios. Entonces, si otro viene o me predica otro evangelio, la prosperidad, el evangelio ¿cómo se llama? No peques más, el evangelio de la confesión poderosa, si me viene a decir, entonces, de una familia de bienestar, lo que me venga a decir, ya es paja. Porque yo, y mi cimiento entonces está basado en la palabra de Jesucristo. Y yo entonces obedezco al Evangelio, y lo que el Señor Jesucristo dijo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo confieso mi pecado, me arrepiento y pido perdón e invoco su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Y tengo mi fe, mi confianza puesta entonces en que yo voy a ir al cielo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque la única forma que hay o que existe de ir al cielo, de entrar al cielo, es por la puerta. Y mi Señor, mi Salvador dijo: yo soy la puerta. Y yo confieso que el Hijo de Dios es la puerta. Que solamente a través de Él y por medio de su sangre puedo llamar a Dios Padre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que no nos muevan el piso. Recordemos entonces y hagamos la profesión de nuestra fe. En lo que nosotros creemos, los cristianos creen, es en el Evangelio del reino de los cielos. Esa es la buena noticia, que no tenemos que ir por nuestros pecados al infierno, que Jesucristo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, al mundo a pagar por esos nuestros pecados, y que ahora podemos, por medio de Jesucristo, ir al cielo. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos esta noche para profundizar más entonces acerca de esto, y que nos penetre bien estas palabras en nuestros oídos. Vamos a despedir este tiempo y continuamos a partir de las 7:15. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces un feliz día para todos, que el Señor Jesús los continúe bendiciendo. Nos vemos Dios mediante a las 7:15 para continuar y profundizar más entonces acerca de esta gracia, esta salvación tan grande que hemos recibido. Feliz día para todos, que el Señor los bendiga.